Bien. Bueno, el teórico de hoy es un poco con varias cosas. Hoy es el penúltimo teórico del curso. La semana que viene vamos a trabajar con PBPK, o sea, modelos farmacocinéticos basados en fisiología. Este, que bueno, que es un poco salir de lo que venimos, del tipo de modelos que venimos trabajando, pero es una aplicación que es muy fuerte y que está teniendo un aumento un alcance muy importante cada año. O sea, va aumentando cada vez más las distintas aplicaciones a las cuales para las cuales se utiliza. Entonces, es una aplicación importante. El día de hoy vamos a estar como en la última parte de lo que es la farmacometría con modelos poblacionales más de los modelos que estamos trabajando hasta el momento, ¿sí? PKPD. Y también, o sea, como siendo esa última clase, vamos a ver algunos temas que me parece que son interesantes verlos puntualmente y que no dio el tiempo para introducirlos en los teóricos anteriores, pero que están buenos para ver y para discutir. También pueden dar lugar a que ustedes hagan otras preguntas que quieran de los cuatro teóricos anteriores. Y bueno, y también, o sea, no es un repaso porque vamos a ver cosas nuevas, pero sí vamos a estar hablando bastante de generalidades, digamos. Entonces, la idea de hoy es ver variabilidad e interocasión, que es algo que no hablamos en el teórico, pero sí lo manejamos en el práctico para los estudiantes que están haciendo también el curso práctico. Vamos a hablar de manejo de datos censurados, que también lo hablamos, pero en el práctico, pero muy por arriba. Vamos a hablar de simulaciones y vamos a ver un poco de aplicación de modelos farmacométricos a la dosificación de precisión. ¿Sí? Esa es un poco la agenda de hoy. Entonces, variabilidad, interocasión. Nosotros cuando establecimos los niveles de variabilidad para lo que es el modelo, la parte estadística del modelo, ¿sí? Recuerden que un modelo, el modelo que estamos trabajando tiene una parte estructural, está formada por los efectos fijos, ¿sí? Los efectos fijos son parámetros que explican variabilidad, y ahí por ejemplo tenemos clima poblacional, volumen de distribución poblacional, cualquier covariable, ¿sí? Que se introduzca al modelo, el efecto de esa covariable sobre el clearance va a ser un efecto fijo. ¿Sí? Y luego teníamos la estructura estadística, ¿sí? La parte estadística del modelo, que eran los efectos aleatorios. Los efectos aleatorios son parámetros que cuantifican la variabilidad no explicada por el modelo. ¿Está bien? Entonces, dentro de esos efectos aleatorios teníamos la variabilidad interindividual, ¿sí? Que representábamos, cuantificábamos con la varianza omega cuadrado, ¿está bien? Para la variabilidad interindividual habíamos definido la discrepancia del valor del parámetro de cada individuo respecto al parámetro individual como eta, ¿sí? La letra eta. Eta tiene una distribución normal con media cero y varianza omega cuadrado. Omega cuadrado entonces es la variabilidad, es la varianza de la variabilidad interindividual. Es la varianza de etas y también es la varianza del parámetro, ¿sí? Bien, para la variabilidad interindividual. Después teníamos otro nivel, a nivel individual habíamos definido la varianza residual, ¿sí? El error residual estimado con una varianza, con un modelo que puede ser aditivo, puede ser proporcional, puede ser combinado, pero que incluye, bueno, en general varianza que ponemos como notación con sigma cuadrado. ¿Sí? No discutimos este nivel de variabilidad, ¿sí? Que se agrega a lo que es la variabilidad interindividual,
que es la variabilidad interocasión. La variabilidad interocasión se introduce cuando tenemos datos de distintas observaciones para los pacientes, para los sujetos con los cuales estamos trabajando. ¿Sí? Se supone que tiene un estudio y sacan muestras de un paciente o de distintos pacientes y a esos pacientes los observan en distintas ocasiones. Distintas ocasiones tienen que ser situaciones diferentes, o sea, diferentes con significancia para lo que uno está estudiando, ¿está bien? Para el evento que uno está estudiando. Por ejemplo, si viene un paciente y le sacamos una muestra de mañana y otra muestra de tarde, ¿sí? Quizás eso lo podamos considerar como una sola ocasión si creemos que no hay ninguna diferencia, no puede haber ninguna diferencia significativa para los parámetros farmacocinéticos entre la mañana y la tarde. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, si sacamos varias muestras de mañana y varias muestras, por ejemplo, tras la dosis de la noche, ¿sí? Entonces ahí quizás sí creamos que puede haber variabilidad significativa entre el día y la noche para los parámetros farmacocinéticos dentro del mismo sujeto. Entonces, consideremos que hay dos ocasiones diferentes, ¿sí? Y que vale la pena estudiar si entre esas ocasiones hubo diferencias para los mismos sujetos entre sus parámetros farmacocinéticos. Otras ocasiones pueden ser, por ejemplo, en el monitoreo terapéutico de medicamentos, puede ser un sujeto vino un día y le sacamos una muestra y medimos las concentraciones, y después vino a los 3 meses y repetimos el procedimiento. Entonces eso podrían ser ocasiones diferentes, ¿sí? Entonces, para definir ocasiones diferentes es necesario tener los datos más de una observación por ocasión. Eso es una premisa indispensable. Necesito tener más de un punto por ocasión. ¿Está bien? O sea, más de una observación para cada sujeto por la ocasión que uno esté definiendo. ¿Sí? Pero antes de meternos un poco más en eso, vamos a ver este esquema que creo que deja un poco bastante claro lo que es la variabilidad interocasión. Entonces yo tengo un clearance poblacional, ¿sí? Que vendría a ser el efecto fijo, ¿sí? Para definir el clearance. ¿Sí? Acá. Y luego tengo dos sujetos. ¿Ah? Tengo un sujeto azul y un sujeto rojo. ¿Bien? Entonces, al introducir, si yo trabajo solo con la media poblacional, y no existiese variabilidad interindividual, todos los sujetos, todos los pacientes tendrían este clima. ¿Sí? Si omega cuadrado fuese 0. ¿Está bien? Ahora, cuando yo incluyo en el modelo, en la parte estadística, una variabilidad interindividual para el clearance, permito que distintos sujetos tengan valores de clearance diferentes, ¿sí? Dentro de una determinada distribución que está definida por la varianza omega cuadrado y la media clearance poblacional. Entonces, al introducir variabilidad interindividual, tengo dos sujetos, uno rojo y otro azul, que tienen clearance medios diferentes. ¿Sí? Ahora, si no existiese variabilidad interocasión, el modelo está fijo, está determinado para que en distintas ocasiones el clearance de cada sujeto no varíe. ¿Sí? Entonces, el sujeto azul tendría siempre este clearance medio, identificado por la línea azul, y el sujeto rojo siempre este clearance rojo, o sea, identificado por la línea roja. ¿Sí? O sea, por más que sea día-noche, o por más que sea primer fase y segunda fase de un ensayo clínico, por más que sea cualquier cosa, el clearance de cada sujeto estaría definido para ser siempre el mismo. ¿Bien? Cuando yo incorporo variabilidad interocasión, lo que permito es que el clearance para el mismo sujeto varíe en torno a esa media. ¿Sí? Y para este sujeto lo mismo. ¿Está bien? Entonces ahora, en distintas ocasiones, un mismo sujeto puede tener distintos valores de clearance.
esos distintos valores van a estar definidos por una distribución, ¿sí? En principio una distribución log normal también, definida por una varianza que vamos a llamar gamma, ¿sí? Cuadrado. Y noten una cosa, la variabilidad interocasión, o sea, cuánto se puede dispersar el clearance para este sujeto respecto a su valor medio, es la magnitud de la varianza es igual para este sujeto que para este. ¿Sí? O sea, la variabilidad interocasión no depende, o sea, la magnitud depende de cómo variaron todos los sujetos en las distintas ocasiones. ¿Sí? Eso es lo que va a definir la magnitud de esta varianza gamma cuadrado que va a estar definida en otra diapositiva. La variabilidad se llama interocasión y no variabilidad intraindividual porque puede tener distintas fuentes de variabilidad más allá de la variabilidad intraindividual. Por ejemplo, entre una ocasión y otra puede haber cambiado la marca, el producto, el medicamento, o sea, la forma farmacéutica o la marca comercial u otra cosa. ¿Sí? Entonces, eso puede introducir variabilidad de interocasión. Pero la variabilidad de interocasión, al igual que la variabilidad interindividual, también se podría explicar, ¿sí? Empezar a explicar utilizando covariables. ¿Está bien? Yo tengo una ocasión que trabajé con un producto, un medicamento, y otra ocasión que trabajé con otro. Entonces, podría evaluar si la formulación, el tipo de medicamento, tuvo un impacto significativo sobre esta variabilidad de interocasión. Este es un poco un ejemplo muy parecido, un esquema muy parecido al anterior, nada más que tengo un solo sujeto, ¿sí? Que tiene su eta i, ¿sí? O sea, se aleja de la media poblacional con una discrepancia que está marcada por su eta i, pero luego tenemos otros etas, en este caso está definido como etas, pero en la notación de Monolix, y como lo van a ver más adelante, lo vamos a definir como capas, con K. O sea, no está muy definida la notación para este parámetro, esta discrepancia, que es la discrepancia entre los valores de cada ocasión para el mismo sujeto respecto a la media del sujeto. ¿Sí? Entonces, si ven, en este periodo, por ejemplo, un ensayo clínico con 3 periodos, ¿sí? En el primer periodo el sujeto presentó un clearance con esta magnitud, en el segundo con esta magnitud y en el tercero con esta magnitud. Entonces, la discrepancia, ¿sí? Del valor que presentó el individuo en cada ocasión respecto al valor medio del individuo es lo que acá se define como eta sub k, ¿sí? Siendo k la ocasión. Ven que acá es la ocasión 1, la ocasión 2 y la ocasión 3. Entonces este es un poco lo que les decía, la notación como capa. Ahora, por ejemplo, si definimos el logaritmo del clearance para el sujeto I, va a ser igual al logaritmo del clearance poblacional más una discrepancia, un apartamiento que entra en la variabilidad interindividual, más un valor, otra discrepancia que depende de la ocasión. ¿Sí? Entonces, el eta, como ya lo habíamos visto, tiene una distribución normal con media cero, varianza omega cuadrado. El kappa también tiene una distribución normal con media cero y varianza gamma cuadrado. ¿Sí? La variabilidad de interocasión es un aspecto que está bueno estudiar cuando uno, en general, después de analizar la variabilidad de interocasión e interindividual y dependiendo de la naturaleza de los datos que uno esté manejando. ¿Sí? En Monolix, por ejemplo, solo para hacer un apunte ahí del software, por ejemplo, si uno quisiera estudiar una covariable, como el peso corporal, por ejemplo, que varía dentro de un mismo sujeto, ¿sí? O sea, tenemos una covariable dependiente del tiempo. Por ejemplo, queremos introducir el peso corporal como covariable en clearance, pero el peso corporal para el mismo sujeto varía significativamente porque imagínense que estamos trabajando con una población pediátrica y analizamos el mismo sujeto en distintos años,
Entonces el peso corporal va cambiando significativamente. Entonces esas son ocasiones diferentes y en cada ocasión el peso corporal es diferente. Entonces Monolix no lo hace, que es el otro software más usado, obliga a introducir una variabilidad interocasión, o sea, a introducir este parámetro, ¿sí? Gamma cuadrado, para poder trabajar con una covariable que varíe en el tiempo. Porque básicamente lo que dice es, si vos querés que una covariable que varía en el tiempo tenga un efecto sobre el clearance, entonces un mismo sujeto va a tener distintos valores de clearance dependiendo de las ocasiones. Y por lo tanto es indispensable, es esencial que se introduzca una magnitud para cuantificar la variabilidad interocasión. ¿Sí? ¿Quedó claro un poco este tema? Variabilidad interocasión. Cuando se trabaja con covariables, es importante primero definir la estructura con la variabilidad de interocasión y después analizar las covariables. Muchas veces esto puede ser un poco un trabajo de ida y vuelta, cuando uno hace un análisis de covariables, definir la estructura de la variabilidad de interrogación y después probar covariables, o al revés, puede llevar a resultados diferentes. Bien, seguimos entonces. El otro tema que un poco nos había quedado hablado y me parece que es interesante para trabajar, para comentar, es cómo se puede trabajar con datos censurados en modelos no lineales de efectos mixtos. Los datos censurados, se define que un dato está censurado cuando el valor de una variable o de una medición es parcialmente conocido. ¿Sí? O sea, tenemos cierta información, pero no podemos definirlo de la misma manera que podemos definir otro tipo de observación. ¿Ah? El caso típico, y para lo que más se utiliza esto, son los datos por debajo del límite de cuantificación. ¿Sí? Esto se denomina left censoring, o datos censurados por izquierda, ya que, por ejemplo, si analizamos la distribución de los datos de concentración, ¿sí? La distribución real tendría este tipo, ¿sí? Una distribución de alguna manera log normal. Bueno, acá hay datos negativos porque el error de medición podría originar una concentración negativa, pero como por debajo de un cierto límite, que esto surge de una determinada técnica analítica, ¿sí? Por debajo de un cierto valor de concentración, se considera que el error, ya sea el sesgo, o sea, la exactitud o la precisión, son demasiado altos, ¿sí? Por lo tanto, por debajo de un determinado valor no se informan los valores de concentración, o sea, se queda trunca esta distribución, generando esta censura por izquierda, left censor. ¿Sí? Acá pueden pasar dos cosas. Pueden ser que ustedes estén analizando los datos y ya les llegue a una base de datos con estos valores identificados, o sea, identificados como con una variable cualitativa, por ejemplo, comúnmente BLQ, que es por debajo del límite de cuantificación. O sea, en vez de aparecer un número a un tiempo determinado, aparece una palabra, o sea, por debajo del límite de cuantificación. ¿Sí? Entonces ahí nos están censurando, nos están dando una información parcial, porque no nos dicen que ese valor es 0, ¿sí? Lo cual no sería correcto, porque se midió alguna magnitud de la concentración, simplemente nos dicen que no nos pueden informar el valor porque no hay una confianza suficiente para informar ese valor. Por lo tanto, lo censuran. Entonces, lo que nosotros sabemos es que el valor de esa concentración está por debajo de un determinado valor que es el límite de cuantificación. Disculpen.
Bien. Entonces, ¿qué alternativas hay para trabajar con este tipo de información cuando aplicamos modelos no lineales de efectos mixtos? ¿Y cuáles son las alternativas que se manejan en general? Yo le decía que una posibilidad era que nos lleguen censurados, pero otra posibilidad es que nosotros seamos nosotros mismos los cuales analizamos la información y que sepamos el valor de esa concentración, ¿sí? Por más que tenga un error analítico importante, o sea, un error analítico que, de acuerdo a las guías bioanalíticas de validación, no permitiría o sea, no sería conocido con suficiente certeza, pero que yo lo tengo, ¿sí? Es un resultado, ¿sí? Que tiene más error, más variabilidad que el resto de los valores que están por encima del límite de cuantificación. Pero yo sé que es un valor. Si fuese censurado, la información parcial que tengo es que es un valor que está de alguna manera entre el límite de detección y el límite de cuantificación, ¿sí? Porque si estuviera por debajo del límite de detección, quizás se informe el valor como 0. ¿Sí? Ahí depende de los criterios de cada laboratorio. Entonces, ¿qué métodos hay para trabajar con estos datos por debajo del límite de cuantificación? ¿Sí? Un método sería ignorar esa información. O sea, imagínense que yo tengo tengo una estructura de datos de concentración a lo largo del tiempo, y tengo para las concentraciones medidas, por ejemplo, 96 horas por dosis, que están censuradas, ¿sí? Dicen por debajo del límite de cuantificación. Una opción sería trabajar con la información como si el dato de 96 horas no existiese, ¿sí? Lo borro de la base de datos y trabajo simplemente con los otros datos, ¿sí? Esta estrategia simplificaría un poco las cosas, porque me olvido de parte de los datos, simplemente, o sea, sería como la solución más directa, pero hay algo que no estoy teniendo en cuenta, y es que esos datos, los datos censurados, tienen información parcial, ¿sí? O sea, no considerar esos datos sería perder información. ¿Bien? Otras estrategias. Utilizar los datos si estuviesen disponibles. O sea, olvidarme de que están por debajo del límite de cuantificación y los utilizo, los incluyo en la base de datos como tal, si yo los conozco, ¿sí? Esto puede realizarse, por ejemplo, si yo, o sea, si estoy en el laboratorio, o si el laboratorio me proporciona los datos y no los censura, entonces lo podría utilizar olvidándome de que tienen más error que el resto de los valores, ¿sí? Y esta es una estrategia que puede tener su costo en cuanto a que voy a incluir información a la base de datos que tiene más error que el resto. Entonces puede tener un peso importante, sesgando la estimación de los parámetros del modelo. Otra alternativa sería imputar un valor. O sea, en esos valores, cuando los datos están censurados, y dice BLQ, yo puedo introducir o sea, darle un valor a esa variable, la variable cuantitativa, y ese valor típicamente se decide entre el límite de cuantificación dividido 2, ¿sí? O 0. Entonces, esta es una suposición bastante fuerte, porque poner el límite de cuantificación dividido 2 sería, ¿cuál es la racionalidad detrás de poner este valor? Sería que por debajo del límite de cuantificación, cuando el valor está, o sea, se me da un valor que está censurado, dice BLQ, hay una distribución uniforme, o sea, tengo la misma probabilidad de que la variable concentración tenga distintos valores entre 0 y el valor del límite de cuantificación. Entonces, el mejor estimador para ese valor es la mitad de ese intervalo, ¿sí? Y la mitad de ese intervalo queda definida por el límite de cuantificación sobre 2.
La otra opción es, derecho, incluir un 0. Y esta es bastante fuerte también porque estoy, no solo, o sea, no estoy ignorando información, sino que estoy dando un paso más, estoy diciendo que ahí no hay concentración. ¿Sí? Por lo tanto, esta opción también es bastante polémica. ¿Sí? La otra opción, y es de las más Una utilizadas. pregunta, en vez de 0, ¿no habíamos visto que podías poner el límite de detección? Porque en realidad si lo detectás ya sabés que 0 no es. Podrías, sí. No es una estrategia muy usada, pero podrías. Sí. Lo que pasa que no es una. Podrías, pero pasa que directamente esta estrategia no se está trabajando mucho. La de imputar un valor. Pero podrías poner. Estas son dos ejemplos. Límite de cuantificación sobre 2, puedes poner 0, puedes poner límite de detección. Sí. La otra opción, que es de las más utilizadas también, es estimar la verosimilitud, ¿sí? O sea, la probabilidad de que el valor de ese punto, a ese tiempo, esté por debajo del límite de cuantificación. Y esta la vamos a trabajar un poquito más. ¿Sí? O sea, uno cuando estima en modelos no lineales de efectos mixtos, aplicamos, eh, estimamos los parámetros con estimadores de máxima verosimilitud. ¿Sí? Los estimadores de máxima verosimilitud son aquellos que maximizan la probabilidad de observar los datos, ¿sí? Bajo la hipótesis del modelo con el cual estoy trabajando. ¿Sí? Yo utilizo un modelo, por ejemplo, un modelo monocompartimental con eliminación lineal, entonces tengo clearance y volumen de distribución, ingreso intravenoso, tengo dos parámetros. Los estimadores de máxima verosimilitud para clearance poblacional y volumen son aquellos valores que maximizan la probabilidad de observar los datos que tengo, con los cuales estoy trabajando, ¿sí? En mi hipótesis de modelo monocompartimental. ¿Está bien? Entonces, maximizo la probabilidad de lo que estoy observando y eso se determina con la verosimilitud. ¿Sí? Esta estrategia, ¿sí? Lo que hace es permite trabajar en simultáneo con una variable continua, son los valores que están por encima del límite de cuantificación, y una variable que no vamos a trabajarla como si fuera continua, sino que vamos a trabajarla como si fuera binaria. ¿Sí? O sea, está por debajo del límite de cuantificación o está por encima del límite de cuantificación. ¿Sí? Tiene dos valores, 0 o 1. ¿Sí? Entonces, el modelo, la estimación de máxima verosimilitud para valores por encima del límite de cuantificación va a aplicar la función de verosimilitud que estamos trabajando hasta el momento, ¿sí? Que es el log likelihood, que vendría a ser como esa función objetivo más compleja, que es como una suma de cuadrados más compleja. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, el valor observado es 3,5, imagínense, 3,5 es una concentración. En la base de datos dice que no está censurado, o sea que está por encima del límite de cuantificación, por lo tanto, el modelo va a trabajar ese valor como, o sea, lo va a introducir a la verosimilitud, a la función de verosimilitud, y va a maximizar la probabilidad para los parámetros, o sea, va a encontrar los parámetros que maximicen la probabilidad de que la observación a este tiempo es 3,5. ¿Está bien? Pero cuando yo incluya valores que están censurados, ¿sí? O sea, valores, en este caso, este es un formato Mononix, lo saqué de esta página. En este caso, el valor que se le da acá es 1 a la concentración, pero se identifica como un dato censurado. ¿Qué quiere decir eso? Que esta información se conoce parcialmente. Y además, en la base de datos se incluye esta columna que es límite. El límite le pone una cota inferior al valor de concentración. Entonces, lo que está representado en la base de datos, al poner esto, es que el valor de concentración a este tiempo está entre 1 y 0. ¿Bien? O sea, el valor que se pone acá es el límite superior
y el valor que se pone en limit es el límite inferior. ¿Bien? Entonces, yo no sé cuánto vale, pero tengo la información parcial de que está entre 0 y 1. Entonces, lo que va a hacer la función de verosimilitud para estos valores es maximizar la probabilidad de que el valor observado a este tiempo esté entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, es otro tipo de datos. Ahora, a este tiempo vamos a trabajar con datos binarios, o sea, son datos discretos. ¿Sí? Está por debajo, está entre 0 y 1 o no está. ¿Sí? Nosotros a la base de datos le estamos diciendo que este valor sí está entre 0 y 1. Por lo tanto, o sea, no es un número, pero es un rango. Lo que va a hacer la función de verosimilitud es encontrar los parámetros que maximicen la probabilidad de que este valor es un valor que se encuentra entre 0 y 1. ¿Sí? Y se trabaja de manera un poco diferente. Este método se llama estos métodos fueron propuestos por Stuart Biel, que es uno de los creadores de NORM-M, ¿sí? Fue propuesto en el 2001, y dentro de todos los métodos que propuso Biel, estos métodos se les llamó M3, cuando se pone un límite, cuando no se usa un límite de 0, o sea, el valor puede estar por debajo de 1 en este caso, pero puede tomar valores negativos. M4 es cuando pone la cota inferior y se dice que el valor ese tiene que estar entre 0 y el límite de cuantificación. ¿Sí? Entonces, cuando vean que se utilizó cuando uno hace un análisis farmacométrico, en general tiene que aclarar cuántos datos, en general, cuánta información de la observada estuvo por debajo del límite de cuantificación y qué método se utilizó para trabajar con esa información. Uno puede poner directamente, se utilizó el método M3 o M4, si trabajó con este método, y bueno, citar y se entiende que se trabajó con este tipo de enfoque. Este enfoque en general computacionalmente es más demandante porque obliga al algoritmo a utilizar dos funciones de verosimilitud diferentes, una para los valores que están censurados y otra para los valores que están por encima del límite de cuantificación. ¿Sí? Un diagnóstico muy utilizado, cuando uno tiene información, o sea, cuando una fracción importante de los datos con los cuales esté trabajando está por debajo del límite de cuantificación, un diagnóstico que se puede informar es es como un BPC, o sea, es un Visual Predictive Check, ¿sí? Pero para los valores por debajo del límite de cuantificación. Entonces, lo que se muestra acá, esto es tiempo, y en el eje Y, lo que se grafica es la fracción de datos por debajo del límite de cuantificación, ¿sí? Respecto a todos los datos a un determinado tiempo. Entonces, acá, por ejemplo, al primer tiempo entre 0 y acá 2 horas, por ejemplo, por decir algo, un 0,3, ¿sí? O sea, un 30% de los datos estuvo por debajo del límite de cuantificación. Esa línea azul son la fracción observada, o sea, la fracción que está presente en la base de datos. Luego esa fracción va disminuyendo, en general esto puede ser una administración oral, por ejemplo, que a tiempos, una administración oral dosis única, que a tiempos cercanos a 0 las concentraciones van a ser bajas, las concentraciones van aumentando, a medida que aumentan, o sea, a medida que pasa el tiempo post dosis, por lo tanto la fracción de datos por debajo del límite de cuantificación va disminuyendo, y luego vuelve a aumentar porque la concentración es baja. ¿Sí? Entonces, la línea azul es lo que observo en la base de datos. La sombra es la predicción del modelo, o sea, la simulación a partir del modelo, de cuántos datos están por debajo del límite de cuantificación. Entonces, cuando la sombra coincide con la línea, ¿sí? O la línea queda incluida dentro de la sombra, entonces considero que estuvo bien manejado este aspecto del análisis de datos. Noten que vamos a la siguiente
Las diapositivas, hay distintos trabajos, este es uno de los trabajos, que lo que hace es comparar las distintas estrategias. ¿Sí? Las distintas estrategias son, por ejemplo, en este caso es un trabajo, Ron Kaiser, que es un investigador bastante conocido, y los distintos trabajos, las distintas posibilidades son descartar, o sea, ignorar ese valor, imputar un valor de límite de cuantificación sobre 2, trabajar con la verosimilitud, o sea, esto sería un método M3 o M4, o simplemente considerar toda la información. ¿Sí? O sea, considerar el valor tal como viene del HPLC, por ejemplo, del cromatógrafo, del equipo que estoy usando para determinar las concentraciones. ¿Sí? ¿Se entendió? Estas 4 estrategias. Entonces, acá lo que ellos estiman es el sesgo, ¿sí? No se ve muy bien, pero es el sesgo en el valor, en la cuantificación, o sea, en la estimación del clearance. ¿Ah? Es el sesgo. ¿Por qué? Porque primero trabajan con un modelo, o sea, son simulaciones en las cuales el clearance es conocido, se simulan datos y después se estiman parámetros para un modelo, para el mismo modelo, pero con estas distintas estrategias. O sea, uno ya conoce cuál es el clearance verdadero. ¿Sí? Y este es el sesgo dependiendo, acá hay 3 valores, dependiendo de la cantidad de la fracción de datos por debajo del límite de cuantificación. Entonces acá tengo 10% de valores por debajo del límite de cuantificación, 20%, 40%. ¿No? Este es en total en la base de datos. Entonces vean como, por ejemplo, descartar esa información, cuando yo tengo, o sea, ya acá siempre tiene un sesgo, pero ese sesgo se hace muy importante cuando tengo una fracción interesante de datos por debajo del límite de cuantificación, y eso se corrige con estas 2 estrategias. Usar la verosimilitud, o sea, usar el método M3 y M4, corrijo el sesgo prácticamente, o trabajar con todos los datos. ¿Sí? O sea, trabajar con todos los datos con un modelo no lineal de efectos mixtos, por más que una fracción importante de la base de datos esté por debajo del límite de cuantificación, no está produciendo un sesgo significativo en este caso. Esto es para clearance, esto es para la variabilidad interindividual de clearance. ¿Sí? Y bueno, este trabajo está bastante interesante y hay varias otras conclusiones para sacar. Esto es cuando el error analítico es bajo, en general, y esto es una situación en la cual el error analítico está en el límite. O sea, informo, por ejemplo, el límite de cuantificación se define cuando el valor es la concentración en la cual el coeficiente de variación para la precisión es máximo 20%. ¿Sí? Y la inexactitud, o sea, el sesgo también 20%, para las técnicas bioanalíticas. Entonces, esto que acá dice alto coeficiente de variación es cuando estoy en esa situación borde de aceptación de la técnica analítica para esos niveles. Entonces, ahí los resultados son un poquito diferentes. Por ejemplo, acá, trabajar con todos los datos, ¿sí? Y acá también, cuando el límite cuantificado, cuando la variabilidad del método es importante, ya cuando tengo un 40% de datos por debajo del límite de cuantificación, trabajar con todos los datos ya acá me genera un sesgo importante. Y también la verosimilitud para el estimador de variabilidad interindividual también se aparta bastante. ¿Sí? O sea que la selección del método ideal depende del tipo de datos, depende del porcentaje de datos que uno tenga por debajo del límite de cuantificación, depende del error analítico de la técnica que fue utilizada en la determinación de esas concentraciones. ¿Sí? Hay que hacer un poco un balance de esos aspectos para decidir qué método utilizar. ¿Sí? Por eso no es que haya un método correcto, sino que uno tiene distintas maneras de trabajar, pero
lo que es seguro, ¿sí? Es que esta estrategia de descartar es desaconsejada casi siempre porque en realidad estoy perdiendo información que puede ser relevante para la estimación de los parámetros del modelo. Manuel, Sí. una pregunta. Sí. Entonces, lo que se podría hacer es que cuando el coeficiente de variación está arriba del 20% en la técnica analítica, ¿Sí? ¿cómo así se le podría pedir que nos informen el área bajo la curva y el valor estimado por más que tenga el error? Claro, le podrías pedir que te informe el valor de concentración, estimado. Claro, por más que tenga el error. Por más que tenga el error, sí. Sí, sí. Perfecto. Sí, sí, porque sabés que es un valor, que esa concentración tiene un valor determinado. Y ahí no se puede ajustar, considerar ese aumento del error y ajustar eso en esa parte final de la curva. Bueno, ese es otro enfoque que se utiliza mucho, principalmente cuando se trabaja con otro tipo de modelos, nosotros lo que vimos hasta acá son modelos o ajuste paramétrico. Cuando se trabaja con modelos no paramétricos, ese, Se le da más error ahí. claro, se introduce como error residual el error de la técnica. Entonces, el error de la técnica, y como tiene un impacto directo sobre los valores, uno usa esos valores pero les asigna más error en el modelo. ¿Sí? Esos son los gráficos que aparecen que la nube de datos cuando bajan las concentraciones aumenta. El área sombreada que aumenta mucho más. En algunos. No me doy cuenta. En algún momento cuando vea alguno te muestro. Vale. Vale. No, eso es yo lo que veo de eso es que el error residual o sea, el error residual del modelo, en ese enfoque, se ata, ¿sí?, al error de la técnica. Y el error residual involucra otros aspectos más allá del error analítico. ¿Tá? Lo que pasa es que para valores por debajo del límite de cuantificación, el error analítico puede empezar a ser muy significativo, ¿sí? Por lo tanto, otra estrategia es para esos valores aumentar el error residual. ¿Sí? Es una posibilidad. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta ahí? Bien, entonces nos vamos a meter en otra. Miren que el teórico de hoy es como un ping-pong de temas. Perdí un poco la conexión. Me apareció acá que se cortó la conexión por un ratito. ¿Me escuchan? Sí, Manu, se escucha. Ah, perfecto. Bien. Entonces, vamos a trabajar ahora con vamos a hablar un poco de simulación, que es algo que siempre estuvo presente, por ejemplo, cuando hablamos de diagnósticos BPC, donde uno simula a partir del modelo. ¿Sí? Y ese es uno de los usos que puede tener simular. Pero la simulación es una de las partes muy importantes de todo este análisis, ¿no? De hecho, las técnicas globalmente, o sea, no solo lo que es farmacometría, sino lo que puede ser otras herramientas, otras disciplinas como QSP me sale, como farmacología de sistemas, ¿sí?, se englobarían dentro de, o sea, el término que engloba a todas las posibles herramientas de las que estamos trabajando sería modelado y simulación. ¿Sí? Modelado es cuando uno estima los parámetros y simulación es cuando utilizamos el modelo para generar, ¿sí?, predicciones, o sea, simulaciones de distintos escenarios utilizando dicho modelo, ¿no? Entonces, los usos de la simulación nosotros los vimos como diagnóstico de modelos, ¿sí? Por ejemplo, un BPC, que uno simula el comportamiento, simula concentraciones versus tiempo, utilizando el modelo final al cual llegamos, y comparamos contrastamos la distribución de las concentraciones versus tiempo simuladas respecto a la distribución de las concentraciones versus tiempo observadas.
Entonces, si hay una buena concordancia, entendemos que el modelo está bien ajustado a los datos que tenemos disponibles. Otro uso posible es hacer análisis de sensibilidad. Por ejemplo, yo llego a un modelo final y quiero estimar, por ejemplo, qué pasa si un modelo final de absorción, por ejemplo, y quiero ver qué pasa si la absorción es muy alta o muy baja. ¿Sí? O sea, qué pasa si la absorción aumenta mucho de velocidad o si disminuye mucho. ¿Cómo va a cambiar el perfil de concentración? Eso es un análisis de sensibilidad, por ejemplo. ¿Sí? Cuando veo cómo impacta el cambio de un modelo a generar una métrica farmacocinética o farmacodinámica, como puede ser concentración máxima o área bajo la curva. Puedo hacer simulación para extrapolar a otros tiempos o a otras dosis, por ejemplo, ¿sí? Esto comúnmente es una optimización de dosis, que lo vamos a ver un poco más adelante. Puedo usar para diseño de experimentos, que también lo voy a usar. O sea, básicamente extrapolación es, tengo un modelo en dosis única, por ejemplo, y lo utilizo para simular qué va a pasar con distintos esquemas posológicos a dosis múltiples. ¿Sí? Diseño de experimento vamos a hablar un poquito más, y predicción del comportamiento del sistema son otros modelos que vamos a usar la semana que viene con PBPK, así que lo dejo para discutir la semana que viene. Las simulaciones pueden en general incluir diferentes grados de aleatoriedad. O sea, puede ser una simulación determinista, por ejemplo, cuando solo simulo la tendencia poblacional, ¿sí? Solo utilizo los efectos fijos, el bien poblacional, el volumen poblacional, por ejemplo, para simular qué pasa con distintas dosis, ¿sí? O estocástica cuando considero los distintos niveles de variabilidad. Y además puedo incluir en las simulaciones el nivel de variabilidad que yo elija. O puedo hacer una simulación, por ejemplo, en donde el error residual no sea considerado. ¿Sí? O sea, si yo no considero el error residual, ¿qué voy a estar simulando? Va a ser la predicción media para cada sujeto. ¿Sí? Recuerden que la observación, cualquier observación, ¿sí? No se ve. Se ve, sí. No. La observación es igual a la función, ¿sí? Concentración, más un error residual, ¿sí? Determinado de epsilon. Entonces, si yo no considero el error residual, ¿sí? Entonces lo que voy a estar prediciendo o simulando, hacer la media para cada sujeto, ¿sí? La media de concentraciones. Entonces, en una simulación yo puedo considerar distintos niveles de variabilidad. ¿Está bien? Algunos ejemplos, como para que vean un poco la utilidad de esto. Este es un trabajo del Hospital Garrahan de Buenos Aires. Está Paula Skaitevich por ahí, que es un poco la que llevó adelante el trabajo junto con Paulo Cáceres. ¿Sí? Yo participé ahí un poco en el modelado. Es un análisis que se hizo para concentraciones para pacientes con fibrosis quística, para los cuales se le administra amikacina en perfusión intravenosa. Son pacientes pediátricos, y se hace un muestreo escaso, ¿sí? En general se obtienen 2 muestras por paciente. Entonces, estando los datos, se trabajó con un modelo, ¿sí? Les muestro esto también para mostrarles un detalle del monolix. Estos sí son monolix. Estos son los residuos versus tiempo, ¿sí? Vean que básicamente tenemos 2 tiempos para cada paciente, y esos 2 tiempos corresponden, uno
está cerca del tiempo donde se interrumpe la perfusión, o sea, sería como un máximo de concentración, y otro es una concentración a predosis. Entonces, estos son un tipo de residuos, y esto es básicamente un gráfico donde se grafica concentración observada versus la predicción. Esta es la predicción poblacional y esta es la predicción individual. Vean que los puntos rojos que Monolix identifica son concentraciones por debajo del límite de cuantificación. ¿Sí? Que en este modelo fueron trabajadas, o sea, si hubiésemos ignorado estos valores, todos los puntos rojos tendrían que salir de la base de datos. ¿Sí? Lo que se hizo fue trabajar con el método M4, estimando la verosimilitud de esos valores. Y lo que hace Monolix después, cuando uno trabaja con ese método, es muestrear, a partir de la distribución obtenida, muestrear qué valores tienen más probabilidad de corresponder a esos tiempos. ¿Sí? Y eso es lo que acá aparece en rojo. Entonces ahí uno puede tener una idea también para diagnosticar cómo se trabajó con esos datos. Lo que se ve que tienen una distribución aleatoria, los residuos en torno a cero, y que en las dos gráficas estas se acomodan bien entre observación y predicciones. Por lo tanto, nos da la idea de que fueron bien trabajados los datos por debajo del límite de cuantificación. ¿Sí? Ahí está la publicación. Lo que se hizo con este trabajo, cuando se terminó de utilizar el modelo, se quería evaluar distintos regímenes posológicos, a ver si el régimen posológico que se estaba utilizando era el ideal en función de un indicador farmacodinámico, ¿sí? Que es básicamente es el cociente entre la concentración y la concentración mínima inhibitoria del microorganismo que se quería trabajar, con el cual se estaba trabajando en este caso. Y entonces se utilizó el modelo final para simular distintos regímenes posológicos. Básicamente era administrar una dosis kilo, cada 24 horas, cada 12 horas, o sea, repartirla en 2 administraciones diarias o en 3 administraciones diarias. ¿Sí? Acá están las simulaciones que se hicieron a partir de ese modelo, y básicamente se evaluó si la concentración máxima estaba dentro del objetivo, ¿sí? terapéutico, y si la concentración en valle estaba también dentro del objetivo, pero para evaluar más seguridad, la parte de seguridad, la parte de toxicidad de la administración. Entonces lo que uno puede hacer es simular a partir del modelo y no simular, por ejemplo, no me acuerdo bien, ahora no tengo el dato de con cuántos pacientes se construyó el modelo, pero cuando uno hace simulaciones, simulamos con mucho más pacientes, ¿sí? Por ejemplo, simulamos una población de 1000 pacientes, y vemos dentro de esos 1000 pacientes, con los distintos regímenes posológicos, qué porcentaje de pacientes entraron dentro del target, o sea, pudimos cumplir con el target de exposición que nos habíamos fijado. En este caso era que el pico estuviera por encima de 40 miligramos litro. ¿Sí? Entonces, cuando uno administra una vez por día la dosis, aproximadamente 70% de los pacientes tienen la concentración máxima dentro de el rango que uno desea. Mientras que si la dosis se divide en 2 diarias o en 3, ya o sea, con la variabilidad estimada con pacientes, ningún paciente entraría dentro de ese target. Entonces son manejos y simulaciones que uno puede hacer para evaluar distintos escenarios, ¿sí? Y tomar decisiones que pueden tener un impacto clínico, ¿sí? Como en este caso, evaluar 3 regímenes de administración diferentes. Otro ejemplo es un artículo que está interesante, se está estudiando en este caso un nuevo antimalárico
en ensayos preclínicos. Entonces se evaluó, hicieron curvas de muerte para el parásito tras la administración de una dosis, ¿sí? Entonces se administra el fármaco, estas son las concentraciones versus tiempo, y después son las cuentas de parásito en sangre, ¿sí? Y se evalúa cómo va disminuyendo, pero después también hay un aumento cuando las concentraciones se van haciendo cero. Entonces, esto se hizo tras la administración de una dosis, ¿sí? Y luego a partir de simulaciones, lo que se evaluó, acá tienen la concentración, ¿sí? Una dosis, y acá tienen lo que sería el análisis PKPD, ¿sí? Que es el análisis del recuento de parásitos en sangre. Tras la administración de una dosis baja el conteo, pero luego vuelve a subir. Entonces, lo que se quería evaluar a nivel preclínico era cuántas dosis serían necesarias, ¿sí? Con esta dosis, o sea, manteniendo la dosis que se administró en este caso, cuántas dosis adicionales serían necesarias para suprimir totalmente, para eliminar el parásito, ¿sí? De sangre. Entonces, acá tienen cuando se administran 2 dosis, uno puede hacer la simulación PKPD, y vean que incluye la variabilidad. O sea, eso es una de las grandes ventajas que uno tiene cuando aplica estos modelos. No solo estoy trabajando con los parámetros medios, sino que estoy trabajando con la variabilidad observada, ¿sí? Entonces acá puedo definir que, por ejemplo, tras la administración de 6 dosis, el 100% de los parásitos es eliminado. La administración de 5 dosis se elimina un gran porcentaje, pero va a haber una parte de la población que va a tener un conteo todavía positivo y que va a ir aumentando. Entonces uno puede tomar decisiones en base a esto basadas en información. O sea, estos modelos informan la toma de decisiones, por ejemplo, si quiero proponer un tratamiento de 5 o de 6 dosis. Para simular, básicamente, ¿qué voy a usar? Voy a utilizar la distribución conjunta de probabilidad que define al modelo. Y esto lo vamos a ver en alguna diapositiva siguiente. Pero un modelo puede ser entendido como una distribución conjunta de los distintos parámetros. Si yo tengo una distribución interindividual para clearance, una distribución interindividual para el volumen de distribución, para todos los distintos parámetros que se manejen, y lo que voy a hacer cuando simulo es muestrear de esas distribuciones para asignarlas a mis sujetos, a mis individuos virtuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dosis administrada, tengo una cierta dosis administrada y los tiempos de muestreo fijos. Los tiempos de muestreo también se podrían probar, o sea, simular. Puedo tener covariables, que pueden ser fijas también, o pueden ser muestreadas de una distribución. O sea, por ejemplo, el peso corporal, yo puedo simular para un sujeto de peso de 70 kilogramos, o puedo generar una población virtual que tenga una variabilidad en el peso corporal que refleje la variabilidad de la población que a mí me interesa estudiar, y también muestrear el peso de esa distribución, para generar aleatoriamente sujetos de distinto peso corporal. ¿Sí? Lo mismo, los parámetros poblacionales o los individuales también se pueden muestrear o pueden estar fijos. ¿Qué necesitamos para simular? Básicamente necesitamos un modelo, necesitamos datos, ¿sí? O sea, estimadores para los parámetros del modelo, y necesitamos un algoritmo que permita muestrear variables a partir de una distribución, ¿sí? O sea, un algoritmo que haga ese trabajo de, al azar, muestrear de las distribuciones que definen al modelo, ¿no? ¿Qué generador de números al azar conocen? ¿Cuál es el típico generador de números al azar manual? Así? A ver si a alguien se le ocurre. Si yo quiero generar números al azar, o sea, simular la aparición de distintos números, ¿sí? Al azar.
vuelta se me perdió la conexión. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Yo no tengo idea, por eso no respondo, pero te escucho. Pasa que me aparece cartel acá de que mi conexión no está estable. A ver, un típico ejemplo es un dado. ¿Sí? Un dado es un generador de números al azar. Genera un número entre el 1 y 6 al azar cada vez que yo tiro el dado. ¿Sí? ¿Qué probabilidad tiene cada cara del dado, cada número del dado de aparecer? Bien, un sexto, dice Martín ahí en el chat. Bien, la probabilidad es un sexto, ¿sí? Si el dado no tiene ningún efecto. O sea, si las distintas caras tienen la misma probabilidad de salir cuando tiro el dado, entonces la probabilidad es un sexto. ¿Bien? Y la distribución de probabilidad para los distintos valores del dado, para las distintas caras, es una distribución uniforme. Porque las distintas magnitudes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tienen todas la misma probabilidad de salir. ¿Sí? Una distribución uniforme es esa. Cuando la probabilidad es la misma cuando varío la magnitud de la variable x. En este caso, el número del dado. ¿Sí? Entonces, una pregunta. Si yo tirase el dado 30 veces y tuviera, por ejemplo, como resultado 10, o sea, 10 veces de esas 30 salió el número 1, ¿sí? Y el resto se repartió parejo. Entonces yo podría concluir que la probabilidad de que salga 1 en el dado es 1/3. No. ¿Por qué? Espera, ¿podés repetir la situación? Sí, tiro el dado 30 veces, 10 veces de esas 30 sale el número 1. ¿Está bien? Entonces, primera conclusión, la probabilidad de que salga 1 en ese dado es 1/3. O sea, ese dado tiene algo que hace que el 1 salga más, tenga una probabilidad mayor de salir que el resto de los números. ¿Es correcto? ¿Qué le dice la intuición? ¿Sí o no? ¿Chat o vos? Y en ese sistema la intuición diría que sí, para mí. Que el dado está cargado. Está cargado. Está bien, puede ser. ¿Todos piensan que sí? ¿Que es correcto? Bueno, no sé si yo soy muy confiada o no, pero yo en un inicio pensaría que es una casualidad, no que es más probable que salga el 1. Bien, eso parece. Sí, yo también me parece que en realidad la probabilidad sería 10 en 1, o sea, tendrías que hacer un sexto por un sexto 30 veces y 10 dividido eso, o sea, te va a quedar 6 a la 30 más o menos, no sé, es la probabilidad, me parece que es al azar también. Está bien, pero no entendí mucho la explicación. Claro, que en realidad la probabilidad que vas a tener va a ser hacer un sexto por un sexto por un sexto, o sea, 30 veces, 10 dividido ese número, te va a dar la probabilidad, o sea, me parece que es al azar totalmente. No, la probabilidad del número, si no está cargado, es un sexto. O sea, Claro, pero que te salga 10 veces. Un dado que no está cargado, cada cara tiene un sexto de probabilidad de salir. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá es si está cargado o no. O sea, si la probabilidad es mayor que un sexto para un número, entonces el dado estaría cargado. ¿Sí? ¿Cuál es el problema acá? El problema son las veces que yo hice el experimento. ¿Sí? Si yo tiro el dado 30 veces, puede ser que, o sea, puede no ser un número significativo que me alcance para caracterizar la distribución de probabilidades para los distintos números. Quizás yo lo tiro 100 veces y el número 1 en las otras 70 no sale más. ¿Sí? Igual estaría un poco, bueno, no, o saldría alguna vez.
¿sí? Porque sería un sexto. Entonces, la respuesta sería, tendría que tirar más veces el dado para evaluar a ver si esa probabilidad está bien estimada. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Bueno, ¿cuántas veces es un valor difícil de responder? Pero en general, para trabajar con los modelos que trabajamos nosotros, cuando uno simula, en general simula números grandes, simula números, por ejemplo, como 500 o 1000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el modelo, básicamente, o sea, la simulación que vamos a hacer, va a ser prácticamente lo mismo del lado. Va a generar números al azar, a partir de una distribución uniforme, y con esos números lo va a utilizar para muestrear valores de los distintos parámetros dentro de las distribuciones que estén definidas por el modelo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero simular una población y simulo 10 pacientes virtuales, puedo tener un resultado farmacocinético que no refleje realmente el comportamiento del sistema. ¿Sí? Entonces tengo que simular un número bastante grande. Entonces, si yo simulo un número suficientemente grande, entonces voy a poder caracterizar bien la distribución. Y ese número suficientemente grande, en general se utiliza 1000. ¿Sí? Hay estudios que respaldan esa elección, ¿sí? no es caprichosa, pero no nos vamos a meter mucho más. A lo que iba es que que un dado es un ejemplo de un simulador, y a la vez es un ejemplo que nos sirve para definir un aspecto importante de una simulación, que es cuántas veces necesito simular. ¿Sí? Entonces, la simulación que se utiliza para trabajar con estos modelos se llama el método de Monte Carlo. Utiliza algoritmos computacionales que se basan en muestrear aleatoriamente y de forma repetitiva para caracterizar las distintas distribuciones. La distribución de Cleveland, la distribución de volumen, etc. ¿Sí? Y cuando caracterizamos esas distribuciones, entonces también estamos caracterizando la distribución de concentraciones en el tiempo. ¿Bien? Entonces el método de Monte Carlo es un muestreo aleatorio, ¿sí? Que se utiliza para ir describiendo la distribución de los distintos parámetros. ¿Ah? Bien, vamos a ver, este es un aspecto un poco práctico. Cuando uno hace una simulación, puede definir cuál es el primer número al azar que va a aparecer, que va a utilizar el algoritmo. Y si uno utiliza siempre ese número, entonces la simulación del software siempre va a conducir al mismo resultado. Porque como esto es al azar, uno puede, por ejemplo, uno está trabajando con el modelo, ¿no? Y trabajo con el modelo, ahora quiero simular una situación de 1000 pacientes. Simulo 1000 pacientes y de esa simulación hago un reporte con el cliente medio obtenido, la concentración máxima, por ejemplo, de esos perfiles simulados, etc. ¿Sí? Ahora, si ustedes simulan otros 1000 pacientes, el resultado probablemente varíe un poquito. ¿Sí? No mucho, porque si simulamos una cantidad de pacientes necesaria, estamos caracterizando la distribución y por lo tanto el resultado tendría que ser el mismo, pero numéricamente puede variar un poco y eso quizá puede ser un poco molesto. Por lo tanto, muchas veces pueden ver que en las simulaciones se utiliza esto, que es seed, la semilla. Si uno le da al algoritmo cuál es el valor de la semilla, del seed, entonces siempre va a empezar siempre a partir del mismo valor, entonces por lo tanto va a generar la misma distribución de parámetros. Entonces siempre nos va a dar el mismo resultado numérico. ¿Sí? Quizás esta diapositiva podría haber estado algunas diapositivas, puede haber aparecido antes. Cuando me refiero a que un modelo es una distribución conjunta de probabilidad, lo que estamos haciendo básicamente es esto. Por ejemplo, tenemos una distribución de clearance interindividual, ¿sí? O sea, esta es la media, esta es la distribución de etas, por eso la media es 0, ¿sí? Pero tengo un clearance poblacional. Y acá tengo una distribución de sigmas, de epsilon, perdón, ¿sí?
definiendo el error residual. Entonces quiero simular, por ejemplo, un sujeto. Entonces lo primero que hago es muestrear de esta distribución un valor de clearance, un eta determinado. Así que me da un valor de clearance. ¿Sí? Ese valor de clearance me sirve para simular un perfil, por ejemplo, para simular, imagínense que acá lo que quiero simular es una perfusión intravenosa a velocidad constante, y quiero obtener la concentración de estado estacionario, que solo depende del clearance. ¿Sí? Porque la concentración media de estado estacionario en una perfusión intravenosa a velocidad constante es la velocidad sobre el clearance. Entonces, tengo un valor de clearance, podría estimar la concentración media a la cual este sujeto va a llegar al estado estacionario. Pero a mí me interesa ver qué concentración puntualmente va a llegar o sea, simular además cuál es la concentración a la cual no la media, sino la cual yo podría medir. Entonces agrego el error residual. Entonces, esta por ejemplo, es la media del sujeto, ¿sí? Este es el valor simulado, al cuadrado. Se aparta de la media del sujeto con un determinado epsilon que fue muestreado al azar de esta distribución de sigma. De esta distribución definida, de errores residuales definida por la varianza sigma. Vean acá que, por ejemplo, esta es la media poblacional, el punto blanco, y esta es la concentración media poblacional, ¿sí? Que fue simulada. Claramente este ejemplo no es para una perfusión intravenosa, ¿sí? Porque si no tendría que tener otra forma la curva, pero bueno. Y este punto negro es el apartamiento del valor poblacional para ese sujeto, y el cuadrado blanco es cuánto se aparta la medición de la concentración en este sujeto. Entonces, aleatoriamente, a ver, este cuadrado podría estar por encima o por debajo del punto negro. ¿Sí? Así como distintos pacientes podrán tener valores por debajo o por encima de este valor medio poblacional. ¿Sí? Entonces, eso básicamente es lo que se hace cuando se simula. Se muestrean al azar parámetros y errores dentro de las distribuciones que están definidas por el modelo. ¿Sí? Y eso se utiliza para simular el comportamiento del sistema. ¿Bien? Un uso muy importante que tiene las simulaciones es el diseño óptimo de experimentos. Y es algo que un poco históricamente, si se quiere, como que cambió bastante el alcance de la utilización de estos modelos, porque empezó a variar la manera en la cual durante el desarrollo de fármacos se diseñaban los experimentos, ¿sí? Se diseñaban los ensayos clínicos. Este tema, diseño óptimo de experimentos, puede dar para una clase entera o más, ¿sí? Bastante más. En general no lo vemos nosotros, porque son conceptos un poco más avanzados, pero lo voy a nombrar nada más para que les quede como comentario, como alcance que puede tener una posible aplicación dentro de la farmacometría. Para el diseño óptimo de experimentos se utiliza lo que es la matriz de información de Fisher. La matriz de información de Fisher es la derivada segunda de la función de verosimilitud, ¿sí? Que utilizamos para estimar los parámetros. ¿No? La inversa de la matriz de Fisher es una matriz de varianza-covarianza a partir de la cual se obtienen los errores estándar de los distintos parámetros del modelo. O sea, cuando Monolith les informa un RSE, ¿sí? O sea, un error, una incertidumbre en la estimación de un determinado parámetro, lo que está haciendo Monolith es haciendo este trabajo. Hace la derivada segunda de la función de verosimilitud, la invierte, y a los elementos diagonales les hace la raíz cuadrada. Entonces ahí se llega al error estándar. ¿Sí? No vamos a ver el background de estas igualdades, pero es así. ¿Sí? Entonces la matriz de información de Fisher para la metodología de máxima verosimilitud sirve para estimar la incertidumbre con la cual se estimó un parámetro.
del modelo. ¿Ok? Hay una definición que es el límite de Cramer-Rao, o la cota de Cramer-Rao, que define lo siguiente, que la varianza de un parámetro tiene como límite inferior ese error que se estima a partir de la inversa de la matriz de información de Fisher. O sea, prueba anterior. Este error estándar, que se estima a partir de esto, es un límite inferior del error del parámetro. ¿No? ¿Cómo se utiliza esto? Se utiliza de la siguiente manera. A ver, el límite de Cramer-Rao es el límite inferior. Luego puede haber distintos aspectos, como por ejemplo falta de información en la base de datos, puede haber error analítico, por ejemplo, que hagan que la varianza de la estimación de un parámetro, o sea, el error estándar, sea mayor. Pero lo que dice el límite de Cramer-Rao, si yo tengo un modelo cualquiera, puedo estimar puedo simular un ensayo clínico, por ejemplo, teniendo concentraciones a distintos tiempos, ¿sí? Y a partir de esa simulación puedo estimar a partir de la matriz de Fisher cuál es la varianza mínima posible para la estimación de ese parámetro. ¿Sí? De lo que estoy haciendo ahí es obteniendo un límite inferior para el RCE en los parámetros, en situaciones ideales de realización del ensayo. Luego pueden pasar otras cosas que pueden hacer que el error sea mayor. Pero yo lo que hago con esto es, simulo una determinada situación, ¿sí? Para esa situación puedo estimar, a partir de la matriz de Fisher, invirtiéndola y sacando las raíces cuadradas, puedo estimar cuál es el valor de RCE mínimo que va a tener cada parámetro. Con la información simulada. ¿Está bien? Eso se utiliza para simular distintas situaciones y comparar cuál es la imprecisión de los parámetros, ¿sí?, que se prevé para cada una de las distintas situaciones. Vamos a ver, por ejemplo, imagínense esta situación. Quiero hacer un ensayo clínico en dosis única, pero puedo sacar solo 3 concentraciones. A cada paciente le puedo sacar 3 concentraciones. ¿Bien? Asumo o sé, por información previa, que el modelo, yo sé, vamos a poner que sé, que el modelo para este fármaco es un modelo monocompartimental con ingreso oral y además tengo estimadores poblacionales para los distintos parámetros del modelo, para el clearance, para la variabilidad interindividual, etc. O sea, tengo un modelo que ya fue estimado. Ahora lo que quiero hacer es decir, tengo que hacer un ensayo clínico, puedo asumir que el comportamiento farmacocinético va a seguir lo que yo estimé con el modelo, y lo que tengo que definir es, voy a sacar 3 muestras, porque no puedo sacar más. ¿Por qué no puedo sacar más? Porque cada muestra puede ser un costo extra, ¿sí? Cada muestra implica un equipo atrás, por ejemplo, si es un ensayo clínico, tengo un equipo de enfermería que tiene que a tal tiempo sacar una muestra, y además después implica un análisis determinado, etc. Entonces, imagínense que están acotados y que pueden sacar solo 3 muestras. Entonces la pregunta es, ¿a qué tiempos sacarían esas 3 muestras? ¿Sí? Y ahí es donde entra el diseño óptimo de experimento. ¿Cómo defino los tiempos de manera racional si yo ya puedo trabajar con un modelo farmacométrico estimado, obviamente, en otras circunstancias? ¿Sí? Entonces lo que hago es, con ese modelo que ya tengo estimado, simular, ¿sí?, y simular la observación de la concentración a 3 puntos diferentes, y estudio distintas
combinaciones de tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasa si saco un tiempo a las 2 horas, a las 10 y a las 24? Después a las 4, a las 6 y a las 18. Distintos tiempos, ¿sí? Pero siempre 3. Entonces, simulando esas concentraciones, ¿ah? Luego puedo estimar sobre esas simulaciones parámetros y definir cuál es el error para la precisión de esos parámetros. Entonces voy a elegir los 3 tiempos que me den, que originen la situación donde la precisión de los parámetros del modelo es menor. ¿Sí? Es un poco el background, o muy por encima, un sobrevuelo, digamos, por lo que es el diseño óptimo de experimentos. Les recomiendo, si quieren ver más, entender un poco más del tema, ir a este link. Es una presentación de Metrum, que es una consultora, pero esta consultora Metrum tiene un perfil bastante académico, porque da bastantes cursos y pueden encontrar todos los cursos que dan, los cuelgan en la página web y los hacen disponibles. Y este webinar está bastante interesante para meterse en el tema. ¿Sí? Básicamente, como para cerrar, utilizo un modelo para simular distintas situaciones, y en base a las distintas situaciones muestreadas puedo definir un esquema de muestreo que me maximice las probabilidades de estimar los parámetros con una precisión adecuada. ¿Sí? Y esto se hace para muchas otras cosas. Por ejemplo, si ustedes quieren, muchas veces, por ejemplo, en la clínica, en la práctica de clínica, no se puede para un sujeto tomar muchas muestras posdosis para el paciente, si es un paciente ambulatorio, y tienen que elegir el tiempo al cual quieren muestrear para capaz de decirle al paciente que vaya, que concurra al laboratorio a determinada hora, ¿sí? Para sacarle una muestra que pueda ser utilizada en el modelo para estimar un parámetro con máxima precisión. Entonces, este tipo de análisis se utilizan y bastante. Bien. Entonces, para terminar, el teórico último tema es, que un poco ya, de alguna manera, alguna vez nos fuimos metiendo, que es la utilización de modelos en farmacometría, modelos cuantitativos, para informar la dosificación, ¿sí? Lo que se conoce como Model Informed Precision Dosing, MIPD. Les pongo en general estos nombres en inglés, porque si ustedes quieren, si uno quiere ir a buscar información, tiene obligatoriamente que poner estas palabras clave. ¿Sí? Si uno pone esta palabra clave, va a aparecer muchísima información al respecto. Es de lo que se está hablando en el mundo, y es la manera de entrar a la información, ¿sí? A los artículos, a los distintos comentarios. Entonces, por eso siempre les pongo las siglas en inglés y las palabras, porque cuando uno va a buscar información, la va a encontrar en ese lenguaje. ¿Qué es básicamente el paradigma lo que plantea es que cuando en la etapa de desarrollo de medicamentos, ¿está bien? Esto es un poco lo que muestra esta imagen, que ya la vimos en el primer teórico. Lo que muestra en el desarrollo de medicamentos, los distintos ensayos clínicos que se realizan, si bien en fase 3 se puede tener una población más grande que introduzca cierto grado de variabilidad, va a dejar afuera a muchas otras poblaciones especiales, ¿sí? que difícilmente se estudien durante el desarrollo, durante las etapas de desarrollo. O sea, de alguna manera hay cierto grado de homogeneidad en la población utilizada en el desarrollo de medicamentos, para definir, por ejemplo, la dosis recomendada, ¿sí? Para, por ejemplo, adultos, ¿sí? La dosis que nosotros vamos a ver después en un prospecto,
Vamos a ver una dosis que fue definida en base a ensayos clínicos realizados en una población determinada. Esa dosis supuestamente optimiza la probabilidad, o maximiza las probabilidades de que el tratamiento sea eficaz y seguro, pero obviamente va a ser en esta población. Los modelos pueden ser utilizados, y otro tipo de modelos también, que vamos a ver la semana que viene, los PBPK, para utilizar esta información, pero acercarnos y definir poblaciones que no están estudiadas, que no fueron estudiadas durante el desarrollo del fármaco, ¿sí? Poblaciones específicas, como por ejemplo, modificaciones en tamaño corporal, en edad, ¿sí? Distintos tipos de pacientes para los cuales, de otra manera, simplemente lo que se va a hacer un uso off-label, o sea, se va a aplicar una dosis fuera de lo que es la recomendación, y se va a hacer, en general se hace de modo un poco bastante empírico al principio, ¿sí? Se evalúa y luego se va ajustando con la experiencia, pero no hay una racionalidad, ¿sí? en ese enfoque. Entonces los modelos pueden ser utilizados para individualizar y atender las diferencias entre distintas poblaciones, por ejemplo, progresión del estado clínico, progresión de la enfermedad, puede alterar la manera en los distintos parámetros farmacocinéticos o PKPD. Entonces, ¿cómo consideramos eso en la clínica? ¿Sí? Lo podríamos hacer a partir del uso de estos modelos en la práctica clínica. Este enfoque se centra dentro de lo que es la medicina de precisión, ¿sí? Básicamente administrar el tratamiento correcto en el momento correcto a la persona correcta, ¿sí? Y se enmarca o sea, todo lo que uno puede realizar es desarrollar el modelo, evaluar ese modelo y después aplicarlo en la clínica, ¿no? Hay distintas estrategias para para desarrollar modelos en la práctica clínica. Uno de los desafíos y algo interesante es que los modelos no lineales de efectos mixtos surgieron en la práctica clínica, o sea, surgieron para trabajar con datos que venían de la práctica clínica, ¿sí? En la década del 70 se desarrolló este enfoque para poder analizar datos que venían del monitoreo terapéutico e individualizar la posología. Sin embargo, la disciplina explotó cuando la industria la adoptó como mecanismo para optimizar el desarrollo de fármacos, ¿sí? Y luego la adoptó también las agencias regulatorias principales, ¿sí? Y ahí se generó una sinergia, pero todo empezó como un enfoque bastante académico dentro de la práctica clínica y después pasó rápidamente a tener un impacto muy, muy importante en el desarrollo de fármacos. En los últimos años está pasando que está volviendo la aplicación a lo que es la práctica clínica, ¿sí? Bajo este enfoque MIPD, ¿no? Entonces, es un momento donde surge mucha información y hay distintos estudios que, por ejemplo, evalúan prospectivamente el impacto de utilizar los modelos sobre en la eficacia y en la seguridad de los fármacos en los pacientes, ¿sí? Entonces se está trabajando mucho en esto actualmente. Cuando uno desarrolla un modelo, tiene que tener en cuenta también, uno de los grandes desafíos son la calidad de la información que tiene para trabajar. Y eso es un desafío importante en la clínica, porque muchas veces las muestras, los tiempos de muestreo, cuando llegan, por ejemplo, a una unidad de monitoreo terapéutico, pueden tener distinto grado de confiabilidad, ¿sí? Y eso va a afectar directamente a la confiabilidad del modelo si uno construye un modelo farmacocinético con esa información. Ese es uno de los grandes desafíos para trabajar no solo en la aplicación de los modelos, sino también en la calidad de la información que tenemos, ¿sí? Bien. ¿Cómo se trabaja generalmente en este enfoque MIPD?
se utiliza algo que ya vimos, que es el estimador empírico bayesiano, ¿sí? O la estimación máxima a posteriori. Y acá se la vuelvo a describir, pero de otra manera. Y le llamamos actualización bayesiana, ¿sí? Recuerden que en estadística bayesiana se utiliza como valor fundamental la información previa conocida respecto al sistema que uno está trabajando. Eso se llama prior, ¿sí? La información que uno puede dar por conocida, y esa información se actualiza en función de las observaciones que yo voy haciendo del sistema. ¿Para qué? Para estimar una probabilidad a posteriori, ¿sí? O sea, combinar la información previa con la observación para obtener el parámetro que tiene máxima probabilidad de existir, ¿sí? De acuerdo a la información observada. Si se fijan, y es un detalle, pero está interesante, máxima verosimilitud lo que hace es encontrar los parámetros que maximizan la probabilidad de que los datos existan, de que los datos sean esos, los que observamos. En inferencia bayesiana lo que se hace es al revés, se maximiza la probabilidad del parámetro dado los datos que se observaron, ¿sí? Entonces, ¿cómo se utiliza esto en la práctica? Primer paso, actualización bayesiana. Yo uso el modelo poblacional que tengo, ¿sí? Como prior, y lo actualizo con observaciones de un nuevo paciente, ¿sí? ¿Para qué? Para estimar parámetros de este paciente, de este nuevo paciente. El parámetro de este nuevo paciente se va a estimar de la misma manera que se estiman los parámetros individuales, ¿sí? Que ya vimos, pero lo volvemos a repasar, por la estimación máxima a posteriori. La función objetivo de una estimación máxima a posteriori va a estar dada por esta suma. Va a ser la sumatoria de cuánto se desvían los parámetros de este sujeto, ¿ah? Respecto a los parámetros poblacionales, ¿sí? Y este otro término es cuánto se desvía la predicción, la función concentración, del ajuste de la observación de los datos en ese paciente. Entonces lo que hacemos es minimizar, encontrar los parámetros que minimizan esta función objetivo. ¿Sí? ¿Cuáles son los parámetros que minimizan esta función objetivo? Dependen de estos dos términos. Por un lado tengo el ajuste a los datos que yo observé en ese paciente, ¿sí? Y por otro lado tengo cuánto se apartan los parámetros de este individuo respecto a la media poblacional, prior, ¿sí? La media poblacional está definida por el prior, por el modelo poblacional con el cual yo estoy trabajando. Entonces lo que me dice esta estrategia es, para que un parámetro individual, por ejemplo, cuando digo parámetro individual, piensen en clearance, para hacerlo más fácil, más visual. Piensen que para que el clearance individual se aparte mucho del clearance medio poblacional que yo tengo en el modelo, ¿sí? Si se aparta mucho, este término va a empezar a aumentar de magnitud, ¿sí? Vean que este término va a ser mayor, por lo tanto este término va a empezar a aumentar su magnitud. Y yo lo que quiero hacer es minimizar esta sumatoria, la sumatoria total, ¿sí? Por lo tanto, para que un parámetro esté bastante apartado de la media poblacional, lo que tengo que lograr, por otro lado, es un buen ajuste a los datos de ese paciente, ¿sí? Es un balance. Por un lado tengo el ajuste a los datos de ese paciente como una función de una sumatoria de cuadrados. Si el ajuste es muy malo, ¿sí? Esto también va a aumentar. Por lo tanto es un balance. ¿Cuándo empieza a pesar más este término? Cuando tengo más de varias observaciones
en ese paciente. Si yo tengo una observación, este término va a hacer el desvío entre esa observación y la función de predicción. Y quizás no aporte mucho esta magnitud, por lo tanto, el algoritmo va a tender a minimizar esta diferencia. ¿Sí? Sin embargo, si tengo 10 observaciones para el paciente, ¿sí? Esta sumatoria puede volverse importante, porque es la sumatoria de 1 a n de los errores de cada observación al cuadrado. ¿Sí? Entonces acá voy a tener una magnitud interesante, que capaz que voy a tener que minimizar. Y el peso específico de este término puede volverse mayor a este. Entonces es un balance entre la información previa que tengo de la población a la cual creo que el paciente pertenece y los datos de ese paciente. Acá está puesto de otra manera, en esta gráfica que saqué de este artículo. Imagínense, primera situación, viene un paciente nuevo para el cual no tengo ninguna observación. ¿Sí? Yo no tengo ninguna medición de concentraciones en ese paciente. ¿Bien? Entonces, el modelo farmacocinético poblacional me puede servir para auxiliarme en encontrar la dosis, ¿sí? Primero definir los parámetros que tienen más probabilidad dado el paciente que viene. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, también un ejemplo con el clearance, yo en este caso el clearance tiene como covariable al peso corporal. ¿Sí? Y vean acá que tengo un clearance para personas de 30 kilos, para personas de 60, 90 y 120 kilos. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cuánto pesa la persona, yo tengo distinto valor de clearance, distinta distribución para el clearance. Este es el modelo tal como fue estimado, con el peso corporal como covariable en el clearance. ¿Bien? Entonces viene el paciente, por primera vez, no tengo ninguna observación en ese paciente. ¿Cuál es cuál es el parámetro que yo puedo utilizar para el que tiene máxima probabilidad de acercarme al parámetro real de ese paciente? Es la distribución que corresponde al peso corporal de ese paciente. En este caso, 60 kilos. ¿Sí? Entonces me quedo con esta distribución. ¿Sí? Por eso acá en el paso B dice utilización de la covariable. Para eso me sirve la covariable. ¿Sí? Uso el valor, o sea, los datos, la información que surge de esta covariable, de la relación peso-clearance, para elegir dentro de esas distintas distribuciones la distribución que corresponde al peso corporal de este paciente. Entonces, el valor de clearance que tiene máxima probabilidad de ser el real en este paciente es el valor máximo, el que tiene, esto es una distribución de probabilidad, el que tiene la mayor probabilidad en esta distribución, o sea, ¿sí? Este valor. Y en base a ese valor de clearance, define una dosis para ese paciente. Le doy una dosis, el paciente empieza a empieza el tratamiento, viene al tiempo y se saca una muestra sanguínea y yo mido una concentración. Ahora la situación cambió porque tengo una observación. Y lo que puedo hacer es actualizar la información que yo tengo del paciente, actualizar la información, la distribución que yo tengo de probabilidad para el clearance de ese paciente. O sea, el clearance de ese paciente tiene máxima probabilidad de ser este, pero tenemos este error también. O sea, puede estar dentro de esta distribución. Yo actualizo la distribución con una observación, la observación que realicé en ese paciente. Ahora, vean que la distribución, esto sería el posterior, ¿sí? Y esta el prior. La posterior cambia, ¿sí? Ahora, la máxima probabilidad para el clearance de este paciente está acá, ¿sí? Y si tengo 3 observaciones después, el máximo va cambiando, pero además el error, o sea, la incertidumbre en torno a ese valor, ¿sí? O sea, la varianza del clearance para este sujeto va a ir haciéndose menor. O sea, voy a ir acotando las probabilidades de encontrar el verdadero clearance de este individuo. ¿Sí? Y este es el enfoque que se utiliza en medicina, en dosificación de precisión, que se llama actualización bayesiana, ¿sí? O pronóstico bayesiano.
¿sí? Lo que estoy haciendo es juntar la información previa que tengo en el modelo con las observaciones de cada paciente. Y con las sucesivas observaciones voy teniendo más información y voy actualizando cada vez más el valor del clearance individual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, de vuelta a lo mismo, imagínense que estoy trabajando con un modelo para un determinado fármaco y esta es la dosis que se le dio al paciente, en verde, es el perfil típico, ¿sí? El perfil poblacional para un fármaco X, ¿sí? Y obviamente fue el perfil que se utilizó cuando no tenía ningún dato del paciente, le di una dosis. Este es el prior, el verde, ¿sí? Ahora, mido la concentración en ese paciente y veo que la concentración me da esto, el punto azul. O sea, no dio este valor por acá por encima, como debería haber dado, dentro del margen terapéutico que yo estoy trabajando, sino que dio por debajo. ¿Qué tengo que hacer? Puedo utilizar el modelo para actualizar la probabilidad de encontrar los parámetros para este paciente. Y en función de esa actualización, voy a proponer un ajuste de dosis para ese paciente. ¿Sí? O sea, cada vez que voy cambiando el clearance, en este caso, antes tenía este, después pasé a tener este, cada vez que cambio el clearance, puedo usar ese modelo con un clearance diferente para simular y para proponer una dosis nueva en ese paciente. ¿Sí? Y eso es lo que se denomina pronóstico bayesiano, y empiezan a aparecer distintos trabajos de evaluación prospectiva de este tipo de enfoque, que respaldan que con esta metodología se cumplen, o sea, se alcanzan los objetivos de seguridad y eficacia de manera más eficiente que si yo cambio la dosis simplemente empíricamente, ¿sí? sin basarme en un modelo ni teniendo en cuenta la información previa para esta población. También aparecen herramientas que incluyen, o sea, porque también el avance computacional está permitiendo desarrollar software para tener herramientas al alcance o sea, en el ámbito clínico, al alcance, por ejemplo, del médico tratante. Una herramienta como esta, por ejemplo, que es un programa que tiene un modelo incluyendo warfarina, un modelo PKPD para warfarina, que lo que hace es, tiene una ventana en donde uno incluye los datos del paciente, ¿sí? Y en función de los datos del paciente, le da una recomendación de dosis para ubicar el INR, o sea, el índice normalizado que se utiliza como endpoint para ver si la actividad anticoagulante es eficaz y segura. Entonces nos da una predicción, ¿sí? Nos da una recomendación de dosis para ubicar el INR dentro del valor meta, ¿sí? Dentro del rango meta. Y también, cuando uno tiene una observación, distintas observaciones de INR en ese paciente, puede incluirlas al programa para hacer esta actualización bayesiana y que el software lo vaya haciendo de manera amigable, recomendando una dosis cada vez que hay una observación. Entonces, estas herramientas podrían estar al alcance del médico tratante, que tiene que llenar una planilla, tiene que poner los datos, y el software le va a dar una recomendación de dosis que se basa en un modelo PKPD, pero además en información previa que tiene este modelo para una determinada población. ¿Sí? ¿Cómo podemos aplicar esta metodología? Por ejemplo, imagínense que ya están en la clínica y quieren empezar a trabajar con un modelo. Lo primero es tener el modelo, ¿sí? Y cuando uno aspira a tener un modelo, tiene dos caminos. O hace un estudio prospectivo o retrospectivo a partir de la información disponible, o sea, desarrollamos nuestro propio modelo, o busca modelos publicados en la literatura y quizás
los evalúe, o sea, quizás los podamos utilizar, ya que modelos publicados en la literatura podrían también describir bien los datos que yo estoy trabajando. ¿Sí? Por algo se publican y son, quizás sean determinados en poblaciones que comparten mucho con la población con la cual yo trabajo. Ese es el otro enfoque, tomar un modelo externo. ¿Sí? Entonces, en general, un modelo externo, una de las ventajas que tiene es que no tiene que desarrollar el modelo, que puede tener información, o sea, quizás yo tengo alcance a una muestra reducida de pacientes y hay modelos publicados con una población enorme de pacientes. Entonces, lo primero que hay que hacer, quizás esto es lo más recomendable, evaluar cómo los modelos externos, publicados, los modelos disponibles, explican o se ajustan a los datos que yo tengo. Este es un trabajo que para vancomicina, y acá lo primero que muestran estos autores es que lo que hacen es tomar los distintos modelos que hay publicados en la literatura y simularon, ¿sí?, el perfil de concentraciones para un paciente medio, ¿sí? Un paciente estándar. ¿Está bien? Y estos son modelos de un compartimiento y estos son de dos, porque o sea, hay autores que encontraron que para vancomicina era mejor un modelo monocompartimental y otro bi. Entonces miren qué interesante la variabilidad, dependiendo del modelo, ¿sí?, la variabilidad que puede haber para los datos simulados. O sea, cómo las distintas poblaciones estas se comportaron de manera diferente. Incluso uno podría ir un paso más y hacer un cierto metaanálisis para combinar estos modelos y determinar un modelo medio. ¿Sí? Como cosas que se pueden hacer. Entonces, ¿qué hacen en este trabajo? Tienen un set de datos de vancomicina y prueban los distintos modelos a ver cuál es el rendimiento predictivo sobre las concentraciones que ellos tienen. ¿Ah? O sea, sobre un set de datos que yo tengo, pruebo cómo rinden los distintos modelos publicados. ¿Sí? Y esto, lo que se grafica acá es, estos son dos indicadores de precisión, este es el indicador de sesgo, ¿sí? Bias, dice ahí, es el sesgo, la inexactitud, y esto es un indicador de la precisión. Pero vean cómo la barra azul es la primera ocasión, la A, donde yo no tengo observaciones del paciente, propuse una dosis y lo comparo con la primera concentración observada en ese paciente, o sea, comparo la predicción del modelo con la primera observación y veo el error. Vean que las barras azules siempre son mayores. ¿Sí? Las barras violetas lo que hacen es, a partir de las observaciones, actualizan el modelo, ¿sí?, con la actualización bayesiana que vimos, para determinar los parámetros individuales en cada paciente. Y miren cómo va bajando el error a medida que yo tengo más observaciones. ¿Sí? Todo el error para todos los modelos va bajando. Entonces acá, además de evaluar, de comparar modelos diferentes y evaluar cuál es el modelo que mejor ajusta a los datos que tienen, también lo que muestran es cómo mejora, ¿sí?, la predicción considerando la información que se va agregando para cada paciente. O sea, cómo está funcionando esto de la actualización bayesiana que yo les comentaba en la diapositiva anterior. Y esto para concentraciones también se puede hacer para áreas bajo la curva, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese tipo de evaluación puede ser ser muy productiva, muy eficiente para, antes de decir, bueno, voy a desarrollar un modelo, bueno, si hay modelos publicados en la literatura y yo tengo una base de datos determinada, lo primero que quizás que tenga que hacer sea probar a ver cómo los distintos modelos publicados ajustan, y quizás haya un modelo que ajusta bien a los datos que yo tengo y no sea necesario desarrollar un modelo nuevo. ¿Sí? De hecho, tendría que haber razones para desarrollar un modelo nuevo. ¿Sí? Bien, para terminar,
creo que esta es de las últimas. Sí, hay también otras aplicaciones dentro del MIPD, que no es actualización bayesiana, estrictamente, aunque también se puede utilizar. Perdón, este ejemplo es un proyecto que también con Paula Stajkevich me invitó a participar. Es un proyecto interesante porque es un ejemplo que no es estrictamente actualización bayesiana, pero es uso de modelos para informar una determinada acción terapéutica. ¿Sí? En determinados tipos de cáncer se utiliza metotrexate en dosis mucho mayores a las que se utiliza en otro tipo de enfermedades, ¿sí? O sea, como agente antineoplasia, ¿sí? Entonces, el metotrexate se administra en dosis muy altas. Por eso ese tipo de administración se llama metotrexate en altas dosis, high dose metotrexate, ¿sí? El principal riesgo que tiene metotrexate es el daño que puede ocasionar a nivel renal, ¿sí? O sea, una falla renal aguda que puede ocasionar, ¿sí? Además, la falla aguda hace que metotrexate se elimine menos, porque el metotrexate se elimina 80% por excreción renal, ¿sí? O sea que si el fármaco produce una insuficiencia renal, está limitando su propia eliminación. ¿Bien? Por lo tanto, uno puede medir las concentraciones post-dosis, entonces hacen ciclos, entonces administra una dosis y se mide cómo va decayendo las concentraciones para saber si el paciente está eliminando metotrexate con un clearance adecuado. ¿Bien? Si el clearance, si hay una falla renal, esa falla renal muchas veces puede ser una complicación severa. Entonces hay una herramienta que se puede utilizar, que es la glucarpidasa, que es una enzima que lo que hace es romper el metotrexate en dos moléculas, dos metabolitos, inactivando al metotrexate. Y esto lo hace en prácticamente 15 minutos. O sea, en 15 minutos prácticamente baja la concentración de metotrexate a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo mido una concentración en un paciente y veo que esa concentración está muy alta y que el daño renal ya está teniendo lugar, yo tengo que sacar el metotrexate para que no siga provocando daño renal. ¿Sí? Entonces, la administración de esta enzima es una herramienta que es bastante útil, ¿sí? Y hay determinados lineamientos para definir cuándo tengo que administrar esta enzima o no. ¿Por qué? Porque principalmente por el costo que tiene una sola dosis de glucarpidasa, tiene un costo enorme. Y además porque también voy a sacar el metotrexate, por lo tanto voy a perder toda la eficacia asociada al fármaco, ¿sí? Entonces lo que se hace tradicionalmente es tomar una muestra de metotrexate a un tiempo predefinido y compararla con valores que nos dan determinadas guías. Entonces, si esa concentración está por encima de un determinado valor, entonces se recomienda administrar glucarpidasa porque se entiende que el metotrexate está siendo eliminado muy lentamente porque está provocando un daño renal. Este año salió una aplicación basada en un modelo poblacional de farmacométrico, donde se hizo un análisis con muchísimos pacientes, ¿sí? Niños, en una determinada administración, y se estimaron los parámetros farmacocinéticos poblacionales. Entonces, se construyó un software, ¿sí? Bastante simple, que lo que hace es, para las características de un paciente determinado, estima cuál es la predicción poblacional, ¿sí? O sea, me da una predicción poblacional. ¿Bien? Este modelo fue construido con pacientes que no necesitaron administración de glucarpidasa, o sea que tuvieron función renal normal, ¿sí? De alguna manera. Entonces la predicción que está generando el modelo es una predicción para pacientes que tienen función renal adecuada. ¿Bien? Entonces yo puedo
a partir de la medición de concentraciones en ese paciente de metotrexate, comparar con la distribución poblacional que tendría esperada para ese paciente si la funcionalidad renal fuese normal. Si la observación a cualquier momento posdosis, y esa es una de las grandes ventajas de esto, que no se tiene que hacer a un tiempo posdosis determinado, sino que pueden tomar cualquier muestra, compararlo con la distribución poblacional esperada para pacientes de funcionalidad renal normal, si esa concentración está por encima, entonces es un motivo para informar la administración de glucosidasa. ¿Sí? Este trabajo se presentó este año y se presentó tanto en el Congreso de IATMC, en el Congreso de Monitoreo Terapéutico Internacional, como también en el Congreso de Farmacometría de Estados Unidos, de la Sociedad Internacional de Farmacometría, y fue bastante bien valorado porque eso permite un enfoque rápido, o sea, una respuesta rápida, sin importar el tiempo al cual uno mide la concentración y basado en un modelo poblacional. ¿Sí? Entonces es otra forma de informar una acción a tomar en la clínica. ¿Sí? Bien. Hasta ahí un poco lo que tenía para compartirles hoy. No sé si hay alguna pregunta de cualquiera de los temas que hayamos visto. Pueden hacerla, tenemos unos minutos. Sí, vimos un poco de todo. La semana que viene vamos a empezar con PBPK. Para los estudiantes que están haciendo el práctico, este miércoles vamos a tener un práctico vinculado con este tema. Los estudiantes de educación permanente, la semana pasada tuvimos una sesión como para responder algunas dudas puntuales, y lo que surgió es que está bueno que quizás prueben a hacer los prácticos, y en esas sesiones de consulta yo les voy como comentando un poco qué se hace y qué pueden hacer. Vamos a volver a tener una la semana que viene. ¿Está bien? Así que si cualquier cosa igual pueden preguntar en el foro o a través del mail.